Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué hace, papá? Dicen. ¿Cómo están? Qué bendición estar en casa otra vez. Pero que, bueno, hay algunas visitas, hay algunos que tal vez no, no nos conocen tan bien, pero Dios nos permitió vivir muchos años en Argentina. Y particularmente a mí del año 96 hasta el 2018. Y tenemos dos hijos argentinos. Y personalmente, esto es muy nuestro, nosotros amamos Argentina. Y cada vez que puedo ir es donde Dios me permitió aprender la Biblia, los recuerdos de donde conocí a mi hermosa esposa y crecimos juntos. Tener dos hijos ahí, criarlos, era nuestra casa, era el patio de nuestra casa, tenían los amigos, los vecinos, ellos eran en palabra de vida. Acá tú tienes 7 hectáreas, ya tienes 70. Entonces, muy grande, hay una escuela, un jardín infantil, un instituto bíblico, todo adentro. Y ahí vivíamos nosotros, y desde ahí hacíamos el ministerio con Palabra de Vida y con un ministerio que se llama Fundación de Iglesias. Entonces, es muy difícil dejar eso, pero a la vez, en un momento, estaba estudiando, yo decidí ser misionero, decidí responder al llamado de Dios y que nuestro enfoque sea solo dedicar nuestra vida al servicio al Señor. Entonces, ahí ya era una decisión no ser un turista o un alumno en otro país, sino que vivir ahí como vivían ellos, como comían ellos, como era su vida. Así que Dios hizo cosas hermosas allá, así que cada vez que voy es un sentimiento encontrado, es como que voy para mi casa, pero no es mi casa, esta es mi casa. Y otras oportunidades que se dan, eh, aprovechamos de estar visitando amigos que son pastores. Yo les cuento un poquito cómo es la idea antes de predicar. La idea es ir a recibir una capacitación pastoral en un lugar que se llama CCP, Centro de Capacitación Pastoral. Es una escuela para pastores. Y ahí se forman personas que quieren servir al Señor, que quieren estar en la obra al lado de un pastor o quieren llegar a ser un pastor y tienen el llamado específico a eso. En el Instituto Bíblico tú tienes 200 alumnos, ahí tienes 25, 22 alumnos, es otro enfoque. De hecho, hay algunos que van a Palabra de Vida y después van para allá porque entienden un llamado distinto. Entonces, en ese lugar, que está todo el año enfocado en la formación de personas, aún hay otros que vienen, hay personas que vienen de otros países, de Perú, de Colombia, que se van a preparar y siguen en sus países. No es para irse a vivir allá, es para estar en tu país. Y a ese lugar, que es donde nosotros nos formamos con mi esposa, que asistíamos a ese centro pastoral. En un momento yo daba 3 materias, Mariela daba 2 materias para las esposas de los pastores. Vamos, entonces la idea es ir un día antes o quedarme 2 o 3 días después con una sola razón. Aparte de la capacitación del tema que se da, recibir consejería bíblica, sentarme a hablar con un pastor, recibir un consejo en cuanto a nuestra iglesia, orar. Hay mucha gente orando allá en Argentina por ustedes. Hay muchas personas orando. Y este año pudimos ir 10 chilenos a esa capacitación. Entonces, ellos te dan material, te dan herramientas, pero personalmente yo voy por una necesidad como pastor. No quiero estar nunca solito. Acá tenemos un equipo pastoral, nuestro hermano Julio, nuestro hermano Enrique, nuestro hermano César. Pero ¿cómo hay una seguridad que su pastor no hace lo que quiere, no se maneja solo o se las arregla solo? Ahí hay un equipo en Argentina que también está cuidando de mí, aconsejándome, orientándome. El hecho de que haya venido el pastor Eduardo Buldain el año pasado, venir y ver, conocer la iglesia, ayuda mucho. Él dice, qué hermoso grupo de jóvenes mayores que tienen ustedes, qué semillero que hay. Entonces no es que ellos van y se olvidan y siguen su vida porque tienen otra cosa. Así que vengo muy contento, muy feliz, muy nutrido, con una idea muy clara de decir, bueno, ¿cómo tomamos la Biblia para nosotros aconsejar a otros? Así que vamos a empezar con algunas cositas este año que van a servir para la iglesia, porque la idea es recibir y dar a la iglesia. Y ya les planteo un desafío. A algunos de ustedes quiero invitarlos directamente
al próximo año a ir a una capacitación como esa en el mes de junio. Bueno, y otros ya me hablaron que quieren ir a Argentina al campamento allá en Córdoba para jóvenes mayores. Ya está el camino listo, ya nos tienen una oportunidad de poder ir, nos esperan allá si quieren ir, y también va a ir Vale, así que manden sus mensajes para Argentina. No. Así que súper lindo. Y también algo que yo veo, hay una valoración muy linda allá. Varios hablaron del grupo de chilenos que fue para allá a avivando el fuego. Muy, muy contentos, muy lindos. Así que, bueno, es una linda oportunidad. Yo siempre muy agradecido a todo lo que Dios hizo por nosotros allá. Pero estamos hoy acá y acá queremos servir al Señor. Así que, bueno, vamos a empezar con nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar con el libro de Hebreos. Así que acomódese, busque su Biblia, Hebreos capítulo 4. Mientras ahí va buscando, gracias a personas que oran por otros, invitan a otros, gracias porque vemos gente que siempre viene, qué lindo tenerles, y los que han empezado a venir este año, no lo damos por hecho, agradecemos que venga usted con su esposa, ustedes con sus hijos, nos encanta verles acá, personas que nos están conociendo, tranquilo, no se apure, conozca la congregación, insértese, vea quiénes somos, cómo estamos, crezca usted por la palabra y crezcamos juntos, vamos conociéndonos. Voy a poner mi reloj porque ustedes saben que si no yo puedo seguir hablando un poquito más. Hermanos, gracias por los que oraron por nosotros, cuidaron de mi familia los días que no estuve acá y se preocuparon con una llamada, un mensajito, ayudándonos con los temas médicos también, con las ofrendas, con la preocupación. Muchas, muchas gracias, hermano. Bueno, Hebreos capítulo 4. Vamos a leer ahí solamente en los 5 versículos para refrescarlos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta porción bíblica que podemos leer y que puede hablar y nutrir nuestros corazones. Señor, confiamos plenamente en el poder de su palabra, en la efectividad de su palabra en nuestros corazones. Por favor, Padre mío, Padre nuestro, háblenos, Señor. Que haya un corazón dispuesto y sensible para oír su voz. Gracias, buen Señor. Y gracias por tanto que nos ha dado. En su nombre oramos. Amén. Y es interesante mirar este pasaje de la palabra de Dios. Y tal vez usted no está familiarizado con estos versículos. Usted ha faltado o no ha podido estar y dice, hoy, bueno, vengo acá, ¿de qué están hablando? El libro de Hebreos es un libro que nos llega de parte de Dios. Comienza diciendo Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y va a decir que lo que nosotros tenemos acá es palabra de Dios. En otro momento dice, como dice el Espíritu Santo, diciendo que lo que nosotros tenemos acá es por obra del Espíritu Santo. Claro, si usted no está familiarizado con el Espíritu Santo, o si usted ha escuchado mucho, pareciera que hubiese
un humo, algo que se mueve y hay fueguito en las cabecitas. ¿Vio alguna vez esas imágenes que tienen como una llamita de fuego? No, no lo representa así la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios obrando en la vida y el corazón del hombre y moviéndole y hablando claramente. Siempre Dios habla y obra a través de su palabra. Esa es la forma de Dios. Usted puede mirar el mundo, como dice su palabra, y puede ver toda su revelación a través del universo y del mundo. Pero usted quiere oír la voz de Dios y está en su palabra. Y este libro va a hablar de que el Señor Jesús es superior. Es un libro que va a hablar mucho de la vida y el transitar de la fe. ¿Y qué es la fe? Es la confianza en que Dios lo va a hacer. No. La confianza en que va a pasar. No. Es poner fe en la fe de que Dios va a obrar. No, es la confianza segura de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. De que lo que yo escucho en su palabra va a suceder. De que yo me puedo tomar de la palabra y me va a sostener. Y me va a llenar en un momento difícil o en un momento de gozo, en un problema, en una dificultad o en algo que yo me sienta sobrepasado o en algo que decir, uy, qué bueno, qué lindo. Me va a acompañar en una bendición como nuestro hermano Julio, con Joanita y su familia, o en una prueba difícil como nuestra hermana Mary. Y me puedo sostener de su palabra. Sostener es confiar en ella, que ella sostenga el alma. Es el ancla firme. Se mueve la vida, se mueve turbulento tu transitar en este mundo. Hay una tormenta terrible en la casa, económica, familiar, de salud, pero tu corazón está sostenido, anclado por tu Señor. Eso es la fe. Y ese Señor superior a todo va a ir siendo manifestado acá. Y Él es superior en el Antiguo Testamento, es superior en las profecías, es superior aún a Moisés, un gran hombre del Antiguo Testamento, que dice la Biblia que no hubo alguien como Él. El Señor es superior. Pero cada vez que va a ir enseñando, va a poner ejemplos del Antiguo Testamento, de lo que le sucedió al pueblo de Israel para exhortar. De hecho, la palabra misma en hebreo dice que hay que prestar atención a esta exhortación, un llamado de atención, un mensaje que se pone al lado, palabra de Dios que te va a animar a hacer un cambio y te va a mover o te va a sostener en un momento difícil. Y también va a tener en esas exhortaciones advertencias. Ahora ya hizo una advertencia, ahora va a hacer otras advertencias. Y como dije en un momento, son advertencias solemnes. Es decir, ojo, cuidado, no lo hagas, mira este ejemplo, pero siempre con una idea de cambio. Siempre con una esperanza. Haz el cambio. Y casi siempre ese cambio es de adentro hacia afuera. Tu corazón asentándose en lo que el Señor dice. Entonces aquí va a ser una advertencia y quiero decirle, hermano, como este libro lo elegimos el año pasado, oramos para enseñarlo y lo vamos tocando tal como van apareciendo los pasajes, no está para retar a nadie o decir, uy, al pastor le dijeron, entonces me está tirando una indirecta directa. No, no, no. Es como aparece acá el pasaje. Acá son advertencias hacia la incredulidad. Y va a poner varias veces como ejemplo al pueblo de Israel, su incredulidad. Ellos vivieron muchas situaciones con Dios y no creyeron. De hecho, va a haber una diferencia en estos pasajes. Habla de escuchar, pero no oír. Escucharon, pero no oyeron. Y dice ahí, en estas advertencias contra la incredulidad, dice ahí, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Como uno lee el versículo así solito, es como que queda descolgado. Temamos, ¿por qué? ¡Ay, qué miedo! ¿A eso se refiere? Mire, para entender todos juntos,
Vamos a mirar un poquito más arriba, el 3:16. Capítulo 3 de Hebreo, versículo 16. Continúa el tema con este versículo conectado. ¿Sabe qué? Este versículo 1 debería estar bien enganchado al capítulo anterior. Entonces vamos a leer un poquito. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Entonces acá está hablando del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿quiénes fueron este grupo? Los del pueblo de Israel, los que fueron esclavos en Egipto. Uy, yo no leí la Biblia, pero tal vez vio esa película en monito de Moisés. O tal vez vio una telenovela, otra vez escuchó alguna frase de alguien. Se refiere a ellos, al pueblo de Israel, un pueblo que fue esclavo en Egipto y Dios lo sacó. ¿Quiénes fueron los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? La respuesta sería el pueblo de Israel. ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? Con el pueblo de Israel. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Al pueblo de Israel. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y va a decir, ¿cuál fue el problema esencial, central, de fondo, interno y externo? La incredulidad del pueblo de Israel. Eso fue. No, es que pasó esto, es que las situaciones, ¿y qué quieres si ellos habían sido esclavos? Imagínate ahora que eran libres. No, la situación en el desierto, mucho calor, mucho frío. El problema de ellos fue su incredulidad. Así, no tiene otra forma, no tiene otra manera. Por eso digo que son advertencias que pueden sonar hasta duras. Pero la incredulidad es más dura, hermano. Cuando uno se ensoberbece, cuando se endurece el corazón, es más duro todavía, hermano. Entonces es una advertencia para que no me pase. Y uno a veces dice, pero ¿por qué si Dios, siendo Dios, es tan poderoso, no frenó para que eso no pase? Porque Dios advierte para que tú puedas tomar una decisión de obedecerle, para que tú decidas adorarle. Y las advertencias de Dios no son siempre como una pared grande que si tú vas con un auto no la choques porque no quieras pasar porque te va a chocar. Son como cuando tú vas para la playa. ¿Nunca te pasó ir para la playa o para los Andes y parar en la orilla y ver que ahí en la orilla hay como una barrera? Que tú dices, oye, yo vengo aquí y la toco, me caigo con barrera y todo. Porque muchas veces esas advertencias o el disco pare, no es que si, tú fuiste rápido, ¡pum!, te chocas contra el disco pare. Te pasaste y lastimaste a alguien o te chocaron a ti. Es algo que te dice que una advertencia es que tú debes tomar una decisión clara y consciente. Entonces, estas advertencias es para que usted y yo tomemos una decisión clara. Son advertencias contra la incredulidad. Entonces dice, y retoma las advertencias solemnes, cuidado con perder el temor a Dios. Recapaciten. Si ya le pasó a la gente en el Antiguo Testamento, si ya le pasó al pueblo de Israel, recapaciten, hermanos. En ese tono está la advertencia. Entonces, hoy vamos a ver dos de esas advertencias. Primero, temamos pues. ¿A qué se refiere? Necesitamos tener miedo a la autoridad. Miedo porque si me cruzo en la autoridad, si es un toque de queda, me van a disparar, entonces yo salgo con miedo. Miedo porque acá hay muchos hermanos que vienen de otros países. Mis hijos vinieron de Argentina. En la historia de Argentina se habla de los tiempos de personas que sometieron a Argentina como dictadores, o el triunvirato de 3 generales que estaban ahí manejando y tenían esa opresión. Y hay otros países de acá de Latinoamérica. Entonces, cuando se habla o tú ves una película o algo, hablaban de ellos, tenían miedo. No lo nombres.
hasta miedo a salir a la calle. No es esa la idea bíblica. La idea bíblica es distinta. Temamos pues. ¿Cuál es el concepto? Respeto reverente al Señor. Pero nosotros hoy no tenemos un concepto claro de respeto. Porque al niño le dicen, ven para acá, te estoy diciendo que venga. ¡Chum! El niño para allá. Bueno, ¿quieres jugar? Vas al Cefam, baja el volumen. ¿Qué te dije? Baja el volumen. Ya, bueno, en la casa vas a ver. Ni un respeto. Y eso mismo se transmite en cualquier área de la sociedad. Y un esposo grita en la casa, ¡respétame! Y golpea. O una mamá le dice, a mí me vas a respetar. Entonces eso a veces puede hacer cambiar nuestra idea de temor o de respeto reverente al Señor. ¿Sabe cómo es? Dios está acá, presente, no está escondido, no está allá en las nubes, no vemos ninguna imagen, pero su presencia está acá, no puedo pecar. O Dios está acá, qué privilegio que yo pueda obedecer. Dios está cerca mío, entiendo la promesa que el Señor Jesucristo dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está con nosotros y dice, voy a estar en ustedes y con ustedes. Entonces yo estoy tocando o estoy mudando a la niña y el Señor está conmigo. No voy a pecar porque Él está. No me atrevo a pecar contra mi Dios. Esa es la idea. ¿Cómo podría pecar contra el Señor? Está ahí. No voy a ver esta serie, no, voy a cambiar esto. Yo no, soy hijo de Dios, no puedo ver esto. Ay, ¿cómo le contesté así a mi esposa? Yo soy un hijo del Señor. No, tengo que trabajar en esto continuamente. Soy hijo de Dios. Entonces está ese temor, ese respeto cuidadoso al Señor. Eso, no voy a pasar la línea, jamás lo haría porque estoy frente al Señor. Es, no pierdas el temor a Dios. No pierdas la conciencia de que Dios está presente. ¿Cómo se puede mantener eso en nuestra cabeza? Recuerda la obra de Cristo en la cruz. Recuerda el amor del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aunque somos pecadores, igual murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo digo, si tengo a Cristo, soy hijo de Dios, Él me amó, no puedo pecar. No puedo responder así. Si soy hijo de Dios, vivo como hija, como hijo de Dios. Temamos pues. Entonces, la advertencia es cuidado. Porque cuando uno va manifestando un corazón incrédulo, no tengo temor. Ya no tengo temor. Hay un escritor muy antiguo que dice que es como que viene la tentación, vas a pecar y es como que si Dios no estuviese presente. Es como que pierdes la conciencia de que Dios está allí. Pero Dios no dejó de estar. Uno dice, ¿cómo es? ¿Te acuerdas de lo que sucede ahí en Génesis cuando el hombre peca? El hombre hablaba con Dios, Dios hablaba con el hombre. Dios creó todo y dice que era bueno, y va haciendo una evaluación y creó esto y era bueno, y creó esto y era en gran manera bueno, y creó al hombre y dice, en gran manera bueno, y creó a la mujer y les dio un trabajo. Y había un huerto sembrado y había que poner nombre a los animales y los puso ahí en el huerto y le dijo, bueno, haz lo que quieras. No, fue claro el Señor diciendo, fructificaos, multiplicaos, llenad de la tierra. Claramente,
Dios lo dijo. Y hablaba con el Señor. Y un día dice que Dios va a hablar con el hombre y no está. Y lo llama. ¿Dónde estás? Y el hombre había pecado. Había decidido pecar. Y mira, cuando tú ves ahí, dice Dios era bueno, dice Dios reposó. Y depende del concepto que tú tengas, te lo imaginas ahí en una hamaca, ahí. Ahora en invierno frío, tapadito, ahí calentito. Vienen las vacaciones, tomó vacaciones. No, no es eso la idea de Dios. A veces las expresiones bíblicas hay que entenderlas como están ahí. Dios reposó, terminó de todo y disfrutó en su total satisfacción. Quedó satisfecho de todo lo que hizo. Está satisfecho. Listo, no hay nada más. Es como cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz. Pagó el precio en la cruz y dice, Testelestai, todo pagado, no hay nada más por hacer. Y esa es la idea. Dios completa toda la obra, no hay nada más para hacer, está satisfecho. Pero volviendo acá, dice, temamos pues. El hombre tenía todas las condiciones, Adán y Eva, y perdieron el temor. No hubo ningún temor. De hecho, cuando Dios le llama, Adán, ¿dónde estás? ¿Él qué dice? ¿Qué temor de Dios? ¿Me agarró un temor contra ti, Señor? A lo mejor no leíste el pasaje, pero dice ahí Génesis, tuve miedo y me escondí. Tuvo miedo y Dios le dice, ¿quién te enseñó eso? Hermano, ¿te das cuenta que el temor está ligado al pecado y es desconfiar de Dios? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero en vez de tener temor de Dios, tenemos miedo. Algunas mujeres lo llaman pensamiento catastrófico. ¿Y si no llega mi hijo? ¿Y si le va mal? ¿Y si lo asaltaron? ¿Y si? Y yo sé que a veces es difícil evitar esos pensamientos. Pero ¿y si pasó algo difícil? El Señor te va a sostener. Porque en este mundo pasan cosas difíciles, no es que van a dejar de pasar. Si tú vienes a esta iglesia, no hay seguridad de que no te va a pasar algo, de que no te vas a enfermar. De hecho, estamos orando por Andresito, hijo de Denise y Luis. Estuvo con el virus incisional o sincicial. Y es peligroso. Y oramos por él. Entonces, no es que no va a pasarnos. Estuvimos orando por el papito de Mary. Sabíamos que podía pasar. El Señor sostiene. Nosotros oramos confiando en el Señor. Temamos pues. Temamos pues. No debemos perder el respeto reverente al Señor. Eso es lo que está diciendo. Y dice en plural, no dice ustedes, temamos, tengamos temor. Por favor, ten respeto a Dios. Cuida tu corazón de pecar al Señor. De hecho, se usa una palabra como cultiva el temor. Siembra, decir, Señor, no puedo pecar con Dios. Ay, no, qué miedo si Dios me pilla. No. Ay, Dios me va a castigar, parece que te va a tirar un rayo. No es esa la idea. No puedo pecar contra Dios. Y algunos dicen, claro, es fácil, bueno, tengo temor. Ojo, porque va a ser advertencia, porque el pecar, el no tener temor, trae consecuencias. Pero dice acá, temamos. Mira cómo lo dice Proverbios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo se hace para ir cultivando?
En principio, ¿qué tendría que hacer? A nosotros a veces nos gusta que nos diga, a mí me gusta, perdón, que me digan número 1, número 2, número 3. Y como una fórmula. Si hago estas 3 cosas va a resultar. Bueno, acá Proverbios dice, en principio, primero, temor de Jehová. El principio de la seguridad es el temor de Jehová. Acércate a Dios y su palabra y vas a entender lo que es el temor. Conoce al Señor. 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Cómo se nota una persona que tiene temor de Dios? No practica el pecado. No peca. No es algo continuo y constante. Y acá lo dice, aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hermano, me encantaría que este versículo no saliera esta palabra, la boca perversa aborrezco. Porque me podría justificar, porque yo podría decir, bueno, el temor de Dios, yo no sé, no soy como esas personas soberbias, arrogantes, porque la soberbia, ¿viste eso? Claro, es pecaminoso. La arrogancia, qué feo, se nota. Pero ¿quién nota una boca que va diciendo cosas pecaminosas? La boca perversa. Ahí hay un parámetro clarito de mirar si tenemos temor a Dios o si hemos entendido el temor a Dios. Una persona que entiende el temor a Dios dice, Dios dice la verdad en su palabra. El pecador perdido tiene que pagar por su pecado. Entiende y no dice, ay, qué miedo, me voy a ir al infierno. Dice, Señor, perdóname, me arrepiento. Es un cambio interno del corazón. Va al Señor, pide perdón, pero se nota en sus cambios. El temor de Jehová se nota en que no hay soberbia, no hay arrogancia, no hay una boca perversa. El mal camino. Examina el corazón y dice, no voy a dar estos pasos que son malos, ofensivos. No hago esto. Mire, Filipenses, y aquí me gustaría que lo buscásemos todos, capítulo 2, versículo 12. Lo transmite de una manera distinta, pero es como que enciende una lucecita y va a dar claridad. Es el mismo llamado ahí en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? ¿Me ocupo en la salvación porque la voy a perder? No. Dice, ocupa tu vida ya que eres salvo, viviendo de manera distinta. Eres salvo, ocúpate, vive esa salvación. Ocúpate viviendo como una persona salva, con temor y temblor. Y digo, no puede ser. Produce algo en mí que dice, no voy a pecar. ¿Y cómo hago para combatir, para pelear, para luchar contra el pecado? Dios produce en mí el querer como el hacer. Y te digo, hermano, no quiero ser legalista en esto. El apóstol Pablo dice que va a luchar en la carne porque no quiero hacer algo y lo hago. Y otras veces quiero hacer el bien y no lo hago. Y otras veces quiero hacer el bien, no lo hago. Entonces va a haber esa lucha, hermana, hermano. Tienes que saberlo. Hermano, hay que obedecer al Señor, dando pasos cerca de Él y ocuparse viviendo una vida santa, con temor y temblor. No es cuida la salvación porque la vas a perder. No es lo que está diciendo Él. Ya que soy salvo, no es me preocupa. No es solamente eso, me ocupo. ¿Entiende?
pucha, yo te quiero confesar, a mí, yo soy así, a veces esto me pasa en la casa, esto, y ando preocupado porque tuve un problema con mi esposa y no me ocupo en hacer el cambio. Es más provechoso, es lo bíblico. Sigamos un poquito. Recuerda, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él va a ayudarte, no estás sola, no estás solo. En esos cambios, Él va a ir cambiando, va a ir produciendo. En mi hermano, en mí, el querer y el hacer por su buena voluntad. Eso me alivia en dos cosas. No es que yo soy el que cambio y yo soy el que en mi corazón puedo, el que me amo más, el que quiero más y por mi voluntad. Él lo produce en mí. El querer como el hacer. ¿Y por qué? Por su buena voluntad. Porque Él quiere. ¿Y por qué sería su buena voluntad? Porque un Dios bueno hace eso. Recuerde, no es que no me puede suceder algo malo, no es que no va a haber un problema, no es que vamos a evitar las cosas difíciles, es que Él va a dar de su gracia para que yo atraviese ese camino. Pues no sea, dice el versículo, que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué quiere decir esto? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que oyeron. Perdón, me adelanté un poquito. ¿Qué quiere decir acá? Acá está la otra advertencia, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe de los que oyeron. ¿Cuál es la otra advertencia? Una advertencia tiene que ver con el Señor. Cuidado con perder el temor hacia Dios. Entonces, lo primero es enfocarnos en Dios. No puedo pecar contra mi Señor, su persona. No pierdas el temor. Pierdes el temor, pierdes la sensibilidad. Pierdes el temor, caes en pecado. Pierdes el temor, te conviertes en un esclavo del pecado. Pierdes el temor, vas derecho a la ruina. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay otra advertencia. Cuidado con no oír la palabra. Dice ahí el versículo claramente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe de los que oyeron. Acá está la otra advertencia, querida hermana, querido hermano. Advertencia. Ojo, su persona, el Dios del universo es lo más grande. No debo pecar contra mi Señor. Segundo, su palabra. No les acompañó. Recuerden, ¿de quién está hablando? El ejemplo que está tomando, ¿de quién es? El pueblo de Israel. Dios envió un mensajero, Moisés, hizo los milagros ahí en Egipto. 10 milagros seguidos, hablando con Faraón. Y dice la palabra de Dios que Dios ejecutó sus juicios contra Egipto. Y no hubo otro como Moisés, quien haya hablado con Dios cara a cara. Y él los usó con todos sus prodigios y milagros. Y el pueblo lo vio. Y abrió el mar rojo y el pueblo lo vio. Y salió y cayó el pan del cielo, el maná, y el pueblo lo vio. Y fueron a un lugar y el agua estaba amarga, agria. Y Dios cambió esas aguas en dulce. Y en otro momento no había agua y golpeó la piedra y salió agua. Y te decían, pucha, no comemos carne. Y Dios hizo que codornices viniesen y hubiese carne. Y Dios fue haciendo milagro tras milagro. Y ellos vieron. Hermano, cuando dice vieron, no solamente vieron ahí en el monte que salía el humo, el fuego, y Dios hablaba y escuchaban el estruendo. No era un volcán, por si acaso, como dicen los pseudo eruditos.
que los judíos eran hombres medio brutos, entonces cuando veían como que un volcán explotaba, ¡ah!, era la voz del Señor. No, esa era una forma griega de que Dios o los dioses se manifestaban en esas formas y ellos creían que es una forma como humana de representar. No era eso, Dios habló. Pero ¿dónde vieron? Milagro tras milagro, vieron a Dios. Hasta que Dios los llevó a la entrada de la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios, y no quisieron entrar por su incredulidad. No quisieron. Cuando yo escucho la palabra y no quiero oírla, mi corazón se endurece. Y eso manifiesta en mí, o se manifiesta en mí, haciéndome o convirtiéndome yo en un incrédulo. No es por lo que sucedió, la persona ahora no cree. Por el trasfondo que tuvo, entonces ahora no. No quisieron creer. ¿Sabe, hermano? Yo veo el pueblo de Israel y dijo, son tan incrédulos, tan incrédulos, tan incrédulos, que se parecen tanto a mí tantas veces. Porque ¿cuántas veces oí? ¿Cuántas veces oí? A veces en nuestro corazón se manifiesta de manera sencilla. Manejando, mi esposa me dice, llegamos a Chile. Uy, no, a ver, no, vamos, si yo conozco. Y iba en el auto, ay, era por aquí, pero lo que pasa es que ahora está distinto, porque como que pusieron ayer un puente aquí, pero hace 10 años no estaba este puente. Y no estaba este cartel. Y bueno, pero pongamos el Waze. No, no, si yo sé que está para allá, vamos a llegar más rápido. Y teníamos que ir a cambiar unas zapatillas y no habían acá en los malls. Y alguien nos dice, no, allá en el barrio alto hay ofertas y la gente no cambia eran zapatillas de escuela, negras. No las compran, vaya allá, listo. Yo sabía, entonces fui por la orilla del río Mapocho y dije, yo sabía que era para allá y en algún momento me iba a decir un cartel Kennedy y me voy a meter. Y de pronto di una vuelta que era más fácil y María, pero pon el Waze, no, si yo conozco. Acceso a Chicureo terminé por allá. Perdidísimo, hermano. Y ella me decía, pero pon el Waze y hazle caso al Waze. Lo puse. Y después veníamos de vuelta y ya entrando para el Parque Arauco y decía que había que mantenerse a la izquierda, pero yo vi el cartel Kennedy y me tiré por la derecha y Mariela me dice, si pones el Waze, hazle caso al Waze. Bueno, he ido aprendiendo. Hermano, nos pasa. Escuchamos esto. Un hermano, mira, ¿en qué se manifiesta en el corazón? Sencillo. Vengo a la escuela dominical y alguien enseña. Ah, sí, yo ya había escuchado esa lección. Oye, es como que está siendo repetitivo, ¿no? Como que van volviendo a decir cosas. Día miércoles, uy, otra vez un estudio de la oración. ¿Otra vez? ¿En serio? Si esa ya la sabemos, ¿no? Esa lección ya me la aprendí. Hermano, las cosas que se escribieron para nuestro ejemplo, para que no caigamos en esos pecados. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo dicen con diferentes palabras. No voy a dejar de decirle las mismas cosas, aunque ustedes las sepan. ¿Por qué la Biblia hace eso? Porque no obedecemos, porque somos desobedientes, porque tenemos un corazón incrédulo. Eso nos pasa, hermano. No es les pasa, porque el apóstol Pablo dice, el escritor dice, temamos pues. Claro, dice, teman ustedes. Eso también me da un alivio, porque a veces no soy el único que le cuesta. No soy el único que le pasa. No soy el único que se debilita en la fe. O al único que le va a venir la prueba. Temamos pues su persona, pero no dejemos de oír
su palabra. ¿Cómo es esto? Mira, no, ay, yo me siento mal porque a veces yo desconfío, mi corazón se turba dentro mío. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Prohibido turbarse. Yo estoy acá, soy Jesús, ustedes no pueden hacer eso. ¿Qué le dice el Señor? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo le hubiese dicho, ¿se te turbó el corazón? Confía en mí. Eso es lo que dice el Señor. Estoy tan cargada, yo me cargo tanto. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Entonces, cuando te cargues, el tema es no te quedes con la carga, no agarres la carga, no te ancles a la carga. Deja tu carga en el Señor. Es que usted no me entiende, yo soy ansiosa. Yo soy más ansioso. No, las mujeres son más ansiosas. El Señor Jesús dijo otra cosa. El apóstol Pablo dijo otra cosa. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Te imaginas ir donde el Señor y Señor te vengo a dejar? Ay, pero yo no soy ansioso, no podría ir. Pero puedo ir con mis ansiedades. Me turba, me traba, me cansa. Señor, ahí está mi ansiedad. Y dice ahí el versículo, no les aprovechó por no oír la palabra acompañada de fe. ¿Cómo sería que les aproveche, que les sirva? Dios le dijo, entren, no quisieron entrar. Obedezcan, no quisieron obedecer. Escuchen mi palabra, no quisieron oír su palabra. Entonces, ¿cómo sería de provecho? Vengo a la reunión femenina, traigo mi cuadernito, mi celular, mi tablet, escribo lo que está diciendo, escucho lo que Dios dice y lo aplico. Esa es la diferencia. Escuché y se acompaña de la fe. La fe es dar pasos con el Señor. Es escucho, hago el cambio. Me dijeron, hago el cambio. No es de ninguna manera, hermano. Yo escucho y todos me ven. Que no sé, oro y me pongo a gritar ahí en la plaza. No. Es ¿cómo se ve la fe? Escucho y doy los pasos. Acompaño lo que escuché del Señor en cambios. Ellos habían sido incrédulos. Ahí se manifestó su incredulidad. Ya no hay más tiempo, hermano, para seguir en esta mañana. Vamos a cerrar aquí en el versículo 5 y dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Este versículo en español nos cuesta mirar y decir, oye, repite otra vez lo mismo. Dios ya había dicho en el Salmo 95 que Dios se enojó contra el pueblo por su pecado de incredulidad y ellos iban a pagar las consecuencias de su propio pecado. Y juró en su ira, dice la palabra, no entrarán. Si tú lees ahí Números, Moisés intercede por ellos y dice, yo los he perdonado. Pero la consecuencia es por incredulidad, no van a entrar. Algunos dicen, no eran salvos. La Biblia no dice eso. No, pero evidentemente se supone porque no habían fruto de arrepentimiento. La Biblia no dice eso. Debemos cuidar a veces cuando nosotros decimos cosas que la Biblia no dice. Pero dice que Dios los perdonó. Pero dice, juré mi ira, no entrarán. Dios el juez justo. ¿Te acuerdas cuando hablamos la otra vez de la ira y el amor del Señor? De la ira y la misericordia. Él se aira, pero dice, un momento va a durar su ira.
pero su gracia, su misericordia, duran toda la vida. Dios que es rico en misericordia. ¿Eso quiere decir que podemos hacer lo que queramos? No. Dios juzga el pecado. Y acá lo juzgó. No creyeron. Quieren morir. Ojalá muriéramos en el desierto. No van a entrar en mí. ¿Quieren morir? Murieron todos en el desierto. Solo 2 entraron. Josué y Caleb. Y después todos los otros. De 20 años para arriba, todos los que podían ir a la guerra y manifestaron esa rebeldía, todos son responsables de su pecado. Murieron. Dios juzgó. Hermana, hermano, quiero decirle esto con mucho amor y cariño, porque el pasaje acá lo dice en forma irónica. No se entiende mucho acá en español. Dice, seguro que no van a entrar. ¿Quieren entrar? No, no van a entrar. ¿O querían entrar? Seguro. Nunca quisieron entrar. El corazón era rebelde. No quisieron. La persona que se rebela contra Dios en su corazón paga consecuencias por su pecado. Eso es lo que dice. Hermano, cuidado con perder el temor a Dios. En tu trabajo, estás en la administración en el trabajo, estás en una contabilidad en el trabajo y no eres honesta, no eres honesto, cuidado. Pasas una boleta con otro número, cuidado. Dices que pasó tal cosa, cuidado. Temamos pues, no pierdas el temor, no pierdas el temor. A veces tenemos más miedo, por ejemplo, a lo que la gente va a decir de nosotros que a lo que Dios dice de nosotros. No pierdas el temor. Cuidado con el temor al hombre. Es temor a Dios. Temamos pues su palabra. Que la fe, el oír, vaya acompañado de fe. Escucho y doy el paso. Mira, es interesante que la Biblia cuando habla de fe, supongamos, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hagamos. ¿Dice así? Para que anduviésemos. Él las preparó. Anda en fe. No es tu obrar, no es tú creando, tú andando en fe. Que tú oír la palabra, que mi oír sea acompañado de fe. ¿Qué sería fe? Pasos de cambio. Piensa, hombres de Hebreos capítulo 11 que obraron por la fe. Dame un nombre de Hebreos capítulo 11. Yo te doy uno, Abel. ¿Cómo vemos la fe de Abel? Hizo un sacrificio. No se sacrificó, dio lo mejor al Señor. Noé creyó cuando fue avisado por el ángel. ¿Y qué hizo? Un arca. ¿Ves? Tenía fe. ¿Cómo nos damos cuenta que tenía fe? Construyó un arca. Nunca había llovido. ¿Y cómo nos damos cuenta que Abel dio lo mejor? Construyó un altar. Presentó las cosas en el altar. Abraham, ¿cómo nos damos cuenta? Ofreció a su hijo. Rendición. Todo al Señor. ¿Quién más? Puedes hacer la lista. Moisés. Wow, Moisés me gusta porque hizo milagros, pero después dice, muchos otros pasaron cosas difíciles por la fe y no recibieron nada. ¿Estás dispuesta o dispuesto a vivir por la fe y confiar aunque pasen cosas difíciles? ¿Estás dispuesto? Imagínate a Abraham cuando era la vida de su hijo. O los otros que fueron aserrados, anduvieron de acá para allá, los quisieron matar. Entonces, dispuesto a que la fe se note en tu vida y en mi vida, en el obrar. En una buena oportunidad o en un momento difícil. Vamos a orar. Hermanos, me gustaría que orásemos también por todos nuestros hermanos que están pasando una situación difícil. Escribí ahí en el WhatsApp, seamos el cuerpo.
tal vez a veces uno por semana nombra uno o dos. Sabemos que hay varios que están pasando situaciones difíciles. Pero oremos por Mary. Es una pérdida. Es difícil, no está el papá. Los hijos están ahora acá en la iglesia con nosotros. Oremos por ese consuelo de Dios que le sostenga. Y sobre todo en los días que vienen, porque se empieza a sentir la ausencia. Oremos por Luis y su esposa, Denise, y sus hijos. Y tenemos varios nombres, varias hermanas o hermanos. Oremos por ellos. Pero no te vayas hoy sin tomar una decisión. Voy a cuidar mi corazón de perder el temor al Señor. Y voy a cuidar de no solamente oír, sino que hacer lo que el Señor dice y que se acompañe lo que escucho de fe. Padre bueno, amoroso Señor, oramos hoy. Padre amado, usted es un Dios bueno. Padre eterno, sostenga por favor el corazón de Mary, de su mamita, Señor. Sostenga el corazón de Silvia, de su familia, Señor. No sabemos cuántas cosas están pasando en sus cabezas ahora. Los recuerdos, los cariños, los afectos, la ausencia, Señor, sosténgale, por favor. Dele su consuelo, Padre bueno. Señor, las situaciones difíciles como Luis, Denise, Andresito, Señor, su sobrina, Señor, por favor, que está internada y con una situación más difícil, oramos por Luna, Señor. Y oramos por nuestros hermanos que también pasan otras situaciones, Señor. Que nuestro oír sea acompañado de fe. Señor, cambios prácticos esta semana, Señor. Gracias, Padre bueno. En su nombre oramos. Amén.